Amen. Let's stand up for the reading of the word. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra. Amen. Luke chapter 15, verse 11 and 12. Lucas 15, 11 y 12. Praise God. I got to retrain my brain in order to switch it to English now. Tengo que reentrenar mi cerebro para hablar inglés ahora. Amen. Yo digo que I say I don't speak good Spanish and I don't even speak good English. So imagine that. Yo digo que no hablo un buen español, ahora en inglés hablo. Amen. So Luke chapter 15, verse 11 and 12. Lucas 15, 11 y 12. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Amen. 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 La Biblia lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. The younger son told his father, I want my share of your estate now, before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. The title for today's sermon, El título para el mensaje de hoy, The Father is Waiting. el padre está esperando. The Father is waiting. El padre está esperando. Let's pray. Let's ask God to talk to us this morning. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos hable en esta mañana. Father, we say thank you for everything you've given us. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado. And you have prepared a word for every one of us. Y tú has preparado una palabra para cada uno de nosotros. We open our hearts right now. Abrimos nuestro corazón ahora. We open our minds and give you all of our attention. Abrimos nuestra mente y te damos toda nuestra atención. Holy Spirit, make this word real for us. Espíritu Santo, haz esta palabra real para nosotros. We're asking you to let us leave this place different from when we came. Te pedimos que nos permitas dejar este lugar diferentes a como llegamos. Feed us your word today. Alimentanos con tu palabra hoy. This word can change our lives. Que esta palabra cambie nuestras vidas. This word can affect every area of our lives. Que esta palabra afecte cada área de nuestra vida. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. You may take your seats, please. Puede sentarse. Gracias. The Father is waiting. El Padre está esperando. Wow, in 2002, a 19-year-old named Michael Carroll, En el año 2002, un joven de 19 años llamado Michael Carroll he won Britain's national lottery. se ganó la Lotería Nacional de Gran Bretaña. 9.7 million euros. Se ganó 9.7 millones de libras o euros. That's millions of dollars for us. Esos son muchos millones de dólares para nosotros. 1 minute he was a 19-year-old with whatever money he might have had. En un momento era un muchacho de 19 años con cualquier dinero que pudiera tener. Still 19 years old. Todavía seguía siendo de 19. Now he's a millionaire. Ahora es un millonario. For this young man, money increased faster than his maturity. Para este joven, su dinero aumentó más rápido que su madurez. He spent his money heavily on parties and drugs, luxury vehicles, jewelry. Este joven se gastó el dinero en fiestas, drogas, vehículos de lujo, joyas, regalos. Man, he bought gifts for everybody. He lived an extravagant lifestyle. Le compró regalos a todos los que conocía. Llevaba una vida extravagante. But by a certain time, Pero en un tiempo he was bankrupt. estaba en bancarrota. He lost it all. Lo perdió todo. He had financial freedom but lacked accountability. Tenía libertad financiera, pero no tenía a rendirle cuentas a alguien. No tenía a quien rendirle cuentas. He had wealth but lacked wisdom. Tenía riqueza, pero le faltaba sabiduría. The problem is not that money is evil. El problema no es que el dinero sea malo. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Love for money is evil. El amor al dinero es malo. The problem here is that his external resources went beyond his internal capacity to handle them. El problema era que sus recursos externos sobrepasaron su capacidad interna para administrarlos. It was too much for him. Era demasiado para él. He wasn't ready. No estaba listo. This is the same exact story with the younger son in
Luke chapter 15. Esta es la misma historia del hijo joven de Lucas 15. Here we have Jesus, the storyteller, sharing this story with us. Tenemos a Jesús, el contador de historias, compartiendo una historia. And you guys know already the name of the story, the prodigal son. Y ustedes ya saben el nombre de la historia del hijo pródigo. So here we have this son of his father. Ahora tenemos el hijo de su padre. He was looking over the other side of the fence. Estaba mirando al otro lado de la verja. Everything appeared to be better than it was at home. Todo se veía mejor que en su propia casa. Everything always looks good on the other side. Siempre todo se ve mejor en el otro lado. So he said, Dad, I want my inheritance ahead of time. Entonces fue y le dijo, quiero mi herencia antes de tiempo. It's unusual for you to get an inheritance before time. Es muy inusual que usted reciba su herencia antes de tiempo. The inheritance comes when dad, when mom, when they die, when they pass away. La herencia se recibe cuando el padre o la madre fallecen. He said, I need it now. Él dijo, lo quiero ahora. There's a lot of people today Hay mucha gente hoy that you grew up in church. que crecieron en la iglesia. Your parents or your grandmother brought you to church. Is there anybody here? Raise up your hand. Tus padres o tu abuelo te trajeron a la iglesia. Levante su mano. Remember those days? ¿Recuerdan de esos días? Beautiful days, beautiful times. Días hermosos, días lindos. And maybe your parents didn't go, but your grandmother made sure you went to church. Posiblemente sus padres no, pero su abuelo o su abuela se aseguró de que fuera a la iglesia. Maybe you're in the morning Sunday, it was crazy at home, it was chaos, everybody getting ready, but you and your whole family were able to make it to church. Posiblemente el domingo en la mañana era un poco loco en su casa, todo el mundo arreglándose para asegurarse que llegaran a la iglesia. Remember Sunday school? ¿Se recuerdan de la escuela dominical? I don't know if you remember any youth camps. Anybody here ever go to a youth camp? No sé si recuerdan algún campamento de jóvenes. I had some adults remember, like, yeah, I remember those days. Hay algunos adultos que dicen, sí, yo recuerdo esos tiempos. I grew up in church. Yo crecí en la iglesia. I only know 2 churches in my life. Yo solo he conocido 2 iglesias en mi vida. The church that I started assisting when I was 6 years old in New York. ¿Qué edad, pastor? La iglesia a la que empecé a asistir en Nueva York cuando tenía solo 6 años. I knew every corner of that church. Yo conocía cada rincón de ese edificio, de esa iglesia. It was an old brick building. Era un edificio viejo de ladrillo. Made out of stone. Everything was stone. The steps were made out of stone. Todo era con piedra. Man, as a kid, I knew every space in that church. Como niño corrí por todo ese lugar y conocía todo ese lugar. In that old church, they had a wooden ceiling. En esa iglesia vieja había un techo de madera. Higher than this one. Más alto que este. And you can sneak in through the back and get all the way up there and walk from one side of the church to Y the te other. podías meter por la parte de atrás y caminar por encima del techo. And Era there was- travieso el pastor. No, era un explorador. Era explorador. I was an explorer. That's why. Explorer. And there would be these holes, these wooden vents that you can see to the bottom. Y había unas ventanas en las que tú podías mirar hacia abajo. Man, I had great memories. Tuvo unos recuerdos hermosos él allá. Amen. It wasn't just the main floor, but there was also a basement here No solamente downstairs. era el piso principal, sino que había un sótano. Yeah, here we don't have basements much in Florida. There's too much sand. There's not enough to build into. Ya, aquí en la Florida no tenemos muchos sótanos, hay mucha arena, es difícil. Amen. But over there, man, in New York or up north, you have basements to run around and Pero allá en el have fun. norte, en Nueva York, casi todos teníamos sótano. I remember one time I got busted by the pastor breakdancing downstairs in the Una vez basement of the church. lo sorprendieron allá metido. Estaba haciendo breakdancing ahí en la iglesia. Oh, estaba danzando breakdance allá. Electro boogie. Uh, Amen. I remember that. I mean, it was a few friends of ours. We were just downstairs and we were breakdancing on the wooden floor. It was shiny and you can spin on it really easy. Estaba con un par de amigos abajo en el piso y el lugar donde estábamos danzando estaba brillante. And then all of a sudden, through the door, the pastor walks in. Y de pronto por la puerta entra el pastor. Everybody was like, Todo el mundo se puso derechito. amen. Many memories. Muchos recuerdos. We all have experienced church in one way or another. Todos hemos experimentado la iglesia de una forma o de otra. Whether you are part of this church or not.
seas parte de esta iglesia o no, whether you have great memories of the church and the pastor or not, pueda que tengas buenos recuerdos o no de tu pastor, today your heavenly Father is waiting and he welcomes you to his house. hoy tu Padre Celestial te está esperando, está dando la bienvenida a su casa. I just love to call this place our Father's house. Yo amo llamar este lugar la casa de nuestro Padre. I think some of us have lost that, seeing that this is God's house. A veces algunos de nosotros hemos perdido el escenario de que esta es la casa de nuestro Padre. But if this is my Father's house, Pero si esta es la casa de mi Padre, that means it's my house. significa que es mi casa. It means it's your house. Significa que es tu casa. You're a son and a daughter of the great God, and this is our house. Somos hijos e hijas de ese gran Dios y esta es nuestra casa. So we jump into the story. Saltamos a la historia. If you want to keep your Bibles open to Luke 15, I'm just going to jump around a little bit. Si quieres mantener tu Biblia en Lucas, abierta en Lucas 15, vamos a estar mirando esa historia. We read it, but let's read it again. Verse 12. Verso 12. Lucas 15:12. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. El hijo menor le dijo al padre, quiero ahora mi parte de la herencia antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus hijos. An inheritance placed in immature hands at the wrong time Una herencia en unas manos inmaduras en un tiempo incorrecto can become an instrument of destruction. se puede convertir en un instrumento de destrucción. Your gift can get you there, Tu don te puede llevar ahí, but only your character can keep you there. pero solamente tu carácter podrá mantenerte ahí. Because if you didn't have that money, I wonder what was in your heart. Porque si no tuviera ese dinero, me imagino que hay en tu corazón. But if all of a sudden you become a millionaire overnight, Pero si de pronto tú te vuelves millonario de un día para otro, what's inside of here is going to come out. lo que está dentro de ti es lo que va a salir. What would you do with a large amount of money? ¿Qué harías con todo ese dinero? Your mind starts racing and you start seeing things in your mind. Su mente empieza a correr, empiezas a ver un montón de cosas. Wow, so many people have had large amounts of money given to them. Mucha gente ha recibido un monto altísimo de dinero, But they just never had the ability to be able to manage it. pero no tienen la habilidad de manejarlo. I think God starts you with something small. Yo creo que Dios te empieza con algo pequeño. If you can't handle the little, Si no puedes manejar lo poco, why are you asking God for more? ¿por qué pides más? God, I want to be a pastor in a church. Señor, quiero ser el pastor de una iglesia. But if you can't handle the little things of the church, Si no puedes manejar las pocas responsabilidades que tienes en la iglesia, why would you ask God for more? ¿por qué le pides más? God starts you off where your capacity can, what your capacity can handle. Dios comienza contigo hasta donde tu capacidad alcance. And the beauty is that if God is working in your life, Y lo hermoso es que si Dios está trabajando en tu vida, you keep getting built up by God. sigues siendo construido por Dios. You're not the same husband like you used to be. No eres el mismo esposo que solías ser. You're not the same wife or mother like you used to be. No eres la misma esposa o madre que solías ser. You run your finances differently now. Tú corres tus finanzas de forma diferente ahora. You see people differently now. Ves gente de forma diferente ahora. So as you're changing and God is changing you, Mientras vas cambiando, mientras Dios te va cambiando, as you're learning about God's word, mientras vas aprendiendo de la palabra de Dios, the word of God is changing you every day. la palabra de Dios te cambia día con día. It'll get to the point where God says, I have given you something to take care of. Llegará al punto en que Dios te dirá, te voy a dar algo de lo que te tienes que encargar, But now I'm going to give you a little bit more. pero te voy a dar algo más ahora. You have shown me you love me. Me has mostrado que me amas. You have been responsible with the little. Has sido responsable con lo poco. And that's where I'm going to put you in a bigger place. Te voy a poner en un lugar más alto. I'm going to promote you. Te voy a promover. I'm going to bless you. Voy a bendecirte. I'm going to put a ministry in your hands. Voy a poner un ministerio en tus manos. I'm going to put a wife in your hands. Voy a poner una esposa en tus manos. You've been faithful to me. Has sido fiel a mí. So that's where I'm going to bring you your wife. Por eso te voy a traer tu Because esposa. now you're ready to be faithful to her. Porque ahora sabes cómo serle fiel a ella. If you can't be faithful to God, Si no puedes ser fiel a Dios, you can't be faithful to anybody no else. puedes ser fiel a nadie más. If you can't take care of what God puts in your hands right now,
Si no sabes controlar lo que Dios puso en tus manos ahora, it's going to be harder for you to control anything bigger than that. va a ser mucho más difícil para ti controlar algo más grande. Man, I've seen countless stories and testimonies Yo he visto tantas y tantas historias y testimonios where people have started, donde la gente ha comenzado and my God, 10 years later, y Dios mío, 10 años más tarde, totally different people. totalmente cambiados. You can't encounter God Tú no puedes encontrarte a Dios and stay the same. y seguir siendo la misma persona. You can't encounter the Most High, the creator of the universe, Tú no puedes encontrarte con el más alto, el creador del universo, and tell me nothing has changed in y your life. decirme que nada ha cambiado en tu vida. We go from glory to glory. Vamos de gloria en We gloria. go from one level to the next level. Vamos de un nivel al próximo. We might have been the worst husband ever. Yo pude haber sido el peor esposo antes. Today in God, I'm the best husband there could Hoy be. en Dios soy el mejor esposo. I might have been the worst worker in my company. Pude haber sido el peor trabajador de mi compañía. But the boss has to see there's a change in that Pero mi person. jefe tiene que ver que ha habido un cambio en mí. I don't know what happened to him. Yo no sé qué pasa con él. I know how he used to speak before. Yo sé cómo hablaba antes. I know how he used to react and act before. Yo sé cómo reaccionaba y actuaba antes. But something happened in this Pero employee's algo life. pasó en la vida de él. Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Verse 13 and 14. Versos 13 y 14. A few days later, not even weeks, Unos pocos días, ni siquiera una semana. just days later, Días después, things go bad. las cosas empezaron a ir mal. My God, this poor guy didn't even have the chance to, they didn't have at least months or a year Este pobre no tuvo ni un mes ni un año to enjoy what the Father had placed in his hands. para disfrutar lo que el Padre había puesto en su mano. Let's read the word. Leamos la palabra. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Pocos días después, el hijo menor empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. Más o menos al mismo tiempo que se le acabó el dinero, una gran hambruna azotó aquella tierra y él comenzó a morir de hambre. A great famine came. Una gran hambruna vino. While the money was flowing, life looked successful. Mientras había dinero fluyendo, la vida se veía exitosa. Come on, when he threw a party, everybody showed up. Cuando él tiraba una fiesta, todo el mundo aparecía. And while he had something to offer, everyone wanted to be close to him. Mientras él tuviera algo que ofrecer, todos querían estar cerca de él. But when the famine came, Pero cuando llegó la hambruna, it revealed what the son had hidden inside. quedó al descubierto lo que el joven había escondido en su interior. The famine revealed the following. La hambruna reveló lo siguiente. Number one, he had no roots there. Primero, él no tenía raíces en aquella tierra. He had no covenant or family relationships. No tenía relaciones de pacto ni familiares en ese lugar. His family was now far away. Su familia ahora estaba lejos. He had no lasting security. No tenía una seguridad duradera. Sad to say, he had no plan. No tenía un plan. His identity was planted in his father's resources. Su identidad se había fundamentado en los recursos de su padre. In other words, while he had his father's resources in his hands, En otras palabras, mientras él tenía los recursos de su padre en su mano, his life was powered by the father's resources. su vida fue empoderada por los recursos de su padre. The inheritance, the money, was a symbol of his father. El dinero de la herencia era un sinónimo del poder de su padre. His father had to work hard to be able to give him this great inheritance. Su padre tuvo que trabajar toda su vida muy fuerte para poder ofrecer esa herencia. But the resources were disappearing. Pero los recursos estaban desapareciendo.
so was his father's identity. Con él la identidad de su padre. Everything that the father had taught him, Todo lo que su padre le había enseñado. everything the father had provided for him, Todo lo que su padre había proveído para él. it was disappearing fast. Estaba desapareciendo y rápido. His father's identity was going away. La identidad que había recibido de su padre estaba desapareciendo. And he didn't understand it yet, Y él no lo había entendido todavía. but his identity was also disappearing. Su identidad también estaba desapareciendo. The famine did not create his condition. La hambruna no produjo su condición. The famine exposed his condition. La hambruna expuso su condición. Listen, people of God. Escuchen, gente de Dios. Some storms do not come to destroy your life. Algunas tormentas no llegaron para destruir tu vida. They come to expose. Vinieron para revelar. It comes to expose what your life has been built on. Vinieron para revelar sobre qué ha sido construida tu vida. Is your life built upon a rock or is it built upon sand? ¿Está tu vida construida sobre la roca o sobre la arena? What's your foundation? ¿Dónde está tu fundamento? The storm reveals whether you have roots or not. Lo que la tormenta revela es si tiene raíces o no. Man, that's too deep. Eso es demasiado. I have to say it again. I got to say that again. Tengo que decirlo de nuevo, me pasó por encima. The storm reveals whether you are rooted or not. La tormenta revela si tienes raíces o no. If you're rooted in the Word of God, come on, Si somebody. estás arraigado en la palabra de Dios, The storm comes, la tormenta puede venir, but I'm rooted in the Word of God. pero estoy arraigado en la palabra de Dios. Nothing can move me Nada me va a mover, because I know where I'm standing. porque sé dónde estoy parado. If I'm rooted on the rock, which is Jesus Christ, Si come on, estoy parado sobre la roca, que es Jesucristo, let the storm come. deja que venga la tormenta. Let the challenges of life come. Deja que la dificultad de la vida venga. Let the devil come. Deja que el diablo venga. But I am standing on this rock, Pero me paro en la roca and nothing can move y me. nada me va a mover. Difficult times reveal who is in your corner and who you can count on. Los tiempos difíciles revelan quién está verdaderamente a tu lado y con quién puedes contar. There's a lot of youth here that their parents don't come to this church. Hay muchos padres de muchos jóvenes de esta iglesia que no asisten a la iglesia. And nobody tells those young people, come to church. Nadie le dice a algunos de estos jóvenes, vengan a la iglesia. And their parents might not even be at the same level that these youth and these young people are. Es más, muchos de los padres de ellos no están a su mismo nivel. But when they're going through a difficult time, Pero cuando pasan por un problema difícil, who's there for them? ¿quién está ahí para ellos? The church, us. La iglesia, nosotros. Aleluya. That's what the church is about. Para eso es que la iglesia existe. Because you're going to know who's in your corner. Porque tú vas a saber quién está en tu esquina. For those young people that are going through a rebellious stage Para in your esos- life right now, Para esos jóvenes que están en tu vida, que están pasando por una época de rebeldía, your friends are going to fail you someday. tus amigos te van a fallar alguna vez. People around you are going to fail you. La gente en tu vida te va a fallar, But your parents, pero tus padres, they would give anything for you. ellos darían cualquier cosa por ti. And you've got to listen to God's whisper in your heart Por favor, escuchen el susurro de su corazón. that your parents might not be the most educated. Posiblemente tus padres no sean los más educados. Maybe they're doing the best that they could do under the circumstances. Posiblemente están haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias que están. But difficult times will reveal who's on your side. Pero un tiempo difícil te mostrará quién de verdad está en tu And esquina. that's what I want us as a church. Por eso es que yo quiero que nosotros como iglesia, That God can say, I can trust that church que Dios diga, puedo confiar en esa iglesia to bring orphan children or orphan youth there. para traer
huérfanos, jóvenes o niños a esa iglesia. I can trust that church Puedo confiar en esa iglesia to bring children and bring youth whose parents don't care if they go to church or not, para ayudar a jóvenes y a niños que sus padres no están envueltos, who have to struggle to build up their own spirituality. que están luchando para construir su propia espiritualidad. Can God trust us? ¿Será que Dios puede confiar en nosotros? CDA, can God trust us as a church to take somebody else's kids and pour into them? ¿Será que Dios puede confiar en CDI para que nos den jóvenes que lo que sus padres no pueden confiar? The famine revealed that the people around him loved what he carried, but they did not love who he is. La hambruna reveló que las personas que estaban a su alrededor amaban lo que él llevaba, pero no quien él era. Listen, the world will help you spend your inheritance, Dice, escucha, el mundo te ayudará a gastar tu herencia, but it will not always help you to survive your famine. pero no siempre te ayudará a sobrevivir la hambruna. The famine sounds like something so bad, Esta hambruna se vio como algo tan malo, but it became a misunderstood mercy. pero se convirtió en una misericordia incomprendida. It was painful, Era dolorosa, but it woke him up. pero consiguió despertarlo. I remember reading about a lady who had cancer, Yo leía acerca de una mujer que tenía cáncer and she wrote a lot of thoughts and a lot of things before she passed away. y escribió como un diario con muchos de sus pensamientos antes de fallecer. She was able to publish some of these thoughts and feelings before the cancer took her life. Es más, tuvo la oportunidad de publicar algunos de esos pensamientos antes de fallecer, Because the famine was the cancer. porque para ella la hambruna fue el cáncer. The storm was, you're possibly going to die because of this. La tormenta es que posiblemente vas a morir por esto. So she was writing in her books and in her journals, Ella escribía en sus libros y en sus diarios how I miss my children coming from outside cómo perdía a mis hijos viniendo desde afuera, with their knees covered in grass stains, con sus rodillas cubiertas de pasto, clothes all dirty, la ropa toda sucia, shoes all dirty. zapatos sucios. I would yell at them. Les gritaba a ellos. But I wonder now, why did I make such a big deal out of that? Pero ahora me pregunto, ¿por qué hice tanto problema por eso? I had my children with me. Tenía a mis hijos conmigo. I had the strength to appreciate them. Tenía la fortaleza para apreciarlos. But cancer has woke me up. Pero el cáncer me despertó. I look at that living room over there. Yo miro ahora hacia la sala. It's such a beautiful living room. Es una sala hermosa. Everything looks so beautiful and extravagant. Todo está tan lindo y extravagante. It's worthy of a visitor coming to see how beautiful this room is. Es digna de recibir un visitante para que diga lo hermosa que está. But cancer has taught me Pero el cáncer me ha enseñado how I wish I would have let my children just lay all over those que sofas. ojalá hubiera dejado que mis hijos lo destrozaran y pasaran por encima de eso. How I wish we could have just spent afternoons sitting in there, taking advantage of that beautiful room. Hubiera deseado haber pasado las tardes con ellos aprovechando ese lugar hermoso. Because the storm came. Porque vino una tormenta. It was a misunderstood mercy. Fue una misericordia malentendida. Sometimes life is this way. A veces la vida es de esta forma. You feel everything is falling apart. Sientes que todo se está desbaratando. The time of famine and hunger, it's difficult. El tiempo de la hambruna es difícil. But one thing is for sure. Pero una cosa es segura. You, son or daughter, Tú eres un hijo o una hija. God is at the window watching and waiting for Dios you. está en la ventana mirando por ti. You're going through your famine. Estás pasando por una hambruna. You got yourself into those Te situations. metiste en un problema. You're in the wrong place. Estás en el lugar equivocado. But God is watching and waiting. Pero Dios está mirando y esperando. Can you say amen? ¿Puedes decir amén? So when he forgot where he came from, Cuando él se le olvidó de dónde vino, he clung to the wrong people. se aferró a las personas equivocadas. Santo. Verse 15. Verso 15. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos.
In the original language, the word persuaded En el idioma original, la palabra traducida como convenció o persuadió, surprisingly, its basic meaning is not to just ask convincingly. sorprendentemente no significa solamente pedir algo de manera convincente. It means to join, Significa unirse, attach, adherirse, cling, aferrarse, to fasten, sujetarse or glue oneself to someone o else. pegarse a alguien. The son clinged and attached himself to a citizen of that country. El hijo se aferró a un ciudadano de aquella tierra. He once belonged to a household. Antes pertenecía a una familia, a un hogar. Now he was begging a stranger for attachment. Ahora está rogándole a un desconocido que le permita He had a aferrarse father a at él. home, Tenía un padre en la casa, but he was pleading with a foreigner for survival. pero estaba rogándole a un extranjero que le ayudara a sobrevivir. Oh, come on. When he left the father's house, Vamos. Cuando él dejó la casa de su padre, people served him. las personas le servían a él. Now he must beg someone to let him serve them. Ahora tenía que rogarle a un extraño que le permitiera servir. This is what happens when we forget where we belong. Esto es lo que sucede cuando olvidamos a dónde pertenecemos. When we abandon healthy belonging. Cuando abandonamos una pertenencia saludable. When we often attach ourselves desperately to unhealthy relationships. Muchas veces terminamos aferrándonos desesperadamente a relaciones dañinas. When we leave the Father's house. Cuando abandonamos la casa del Padre. When you forget where you belong. Cuando olvidas a dónde perteneces. You will start clinging to people who do not know your value. Comenzarás a aferrarte a gente que no conoce tu valor. You're a valuable person to God. Tú eres una persona de valor para And Dios. you dare go with somebody that doesn't have the same values that Y te you know. fuiste con una persona que no tiene los mismos valores que And tú. he doesn't value or she doesn't value you the same way. Si esa persona no te valora de la misma forma, Oh, but the Father, pero el Padre, no matter where the Son was, no importa lo que el Hijo hiciera, the Father knew that was his Son. el Padre sabía que era su Hijo. The stranger only saw him as desperate, cheap labor. El desconocido solamente lo veía como una mano de obra barata y desesperada. Come on now. Because things were so bad Porque las cosas estaban tan mal that he was willing to do desperate things, que estaba dispuesto a hacer cosas to desesperadas, go lower than he's ever been before. a bajarse más bajo de lo que nunca se había bajado. For this man, he was cheap labor. Para este hombre era una mano de obra barata. Who works with pigs ¿Quién trabaja con cerdos? if not a person as desperate? Sino una persona que está desesperada. Y más un hebreo, pastor. And he says, and a Hebrew or a Jew. And I'm going to get there. Voy a llegar ahí. Ya voy a llegar ahí. Amen. No sea adelante, Santo Canito. Dios. Amen. Pero esa es la buena introducción. It's a good introduction. The father had his bedroom and a table for him. El padre tenía una habitación y un lugar en la mesa reservado para él. And the stranger sent him to his pigs. Y el desconocido lo envió donde los cerdos. Listen, be careful who you attach yourself to when you're hungry, Ten cuidado a quien te aferras cuando tienes hambre. when you're lonely, Cuando estás solo, when you're wounded, cuando estás herido, when you're desperate. cuando estás desesperado. Desperation can make us accept treatments, La desesperación puede llevarnos a aceptar tratos even abuse that contradicts our e identity. incluso un abuso que contradice tu identidad. Because you might have grown up in a loving environment. Es posible que, perdón, pastor. You might have grown in a loving environment, Posiblemente creíste en un ambiente amoroso, in a place full of love. un lugar lleno de amor, And now you've got somebody putting their hands on you. y ahora tienes alguien que está haciéndote daño. Now you've got somebody now treating you violently. Tienes alguien ahora que te está tratando violentamente. It's easy to start losing your identity. Es fácil ir perdiendo tu You identidad. find yourself in this dark hole Y encontraste en este hoyo oscuro and you're changing. y vas cambiando. Let's go to verse 16.
Verso 16. The young man became so hungry that even the stuff he was feeding the pigs looked good to him. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas. Come on, this young man was raised at his father's table. Vamos, este hombre fue criado en la mesa de su padre. He knew what good bread tasted like. Él sabía lo que el buen pan sabía. He knew the abundance of the father's house. Él conocía la abundancia de la casa de su padre. But after remaining so long in the wrong environment, Pero después de permanecer demasiado tiempo en el ambiente equivocado, he began desiring food intended for pigs. comenzó a desear la comida destinada para los cerdos. Listen. Escuche, Sin does not only change your location, el pecado no solamente cambia tu ubicación. sin changes your appetite. El pecado cambia tu apetito. You may be so deep into this new world, Te metes tanto en profundizas tanto en este nuevo mundo you're being tempted to taste and see new things. que comenzarás a sentirte tentado a probar y experimentar cosas nuevas. There was a time you didn't know what sex with different people was about. Hubo un tiempo en que no conocía lo que era tener relaciones sexuales con diferentes personas. You didn't know what marijuana was until the first time you tried it. No sabías lo que era la marihuana hasta que lo hiciste por primera vez. You didn't know how stealing or gambling made you feel until you tried it. No sabías cómo te haría sentir el robar o apostar hasta que lo probaste. Now you've developed new appetites, Ahora has desarrollado un apetito nuevo, new attractions. atracciones nuevas. All of a sudden this whole world opens up before you. De la nada este mundo nuevo se abre delante de ti. But are you ready to handle it? ¿Estás listo para manejarlo? Because everything looks good on the other side. Porque todo se ve mejor al otro lado. When a son remains too long in the wrong environment, Cuando un hijo permanece demasiado tiempo en el ambiente equivocado, he can begin craving things beneath his identity. puede comenzar a desear cosas que están por debajo de su identidad. Pastor, Jews despise pigs. Pastor, los judíos odiaban a los cerdos. They were taught that they were ceremonially impure. Fueron enseñados que eran ceremonialmente impuros. Don't touch them. No los toques, Don't eat them. no los comas. But they taste so good. Oh, pero sabe tan rico. Come on, un lechón, un pernil. Un lechón, un pernil, eso no tiene traducción. Come on, some of you guys had bacon this morning. Algunos de ustedes tuvieron tocino esta mañana. Hallelujah, praise the Lord. Gloria a Dios. But for a Jew, that was the most disgusting thing that they could do. Pero para un judío era algo despreciable. So that's why Jesus was talking to the people around him at that moment. Y eso eran las personas con las que Jesús hablaba en ese momento. And he knew they would understand the language of the pigs. Y él sabía que entenderían el lenguaje de la parábola acerca de los cerdos. It means that this guy went to the lowest of lows. Significa que este joven fue a lo más bajo de lo más bajo. Because the far country will make you comfortable with things that once made you uncomfortable. Porque una tierra extraña te hará sentir cómodo con cosas que antes te incomodaban. Man, one more time. The far country will make you comfortable with things that once made you uncomfortable. Esa tierra lejana hará que te sientas cómodo con cosas que antes te incomodaban. Many of us grew up hearing our parents telling us, no drugs. Muchos escuchamos a nuestros padres mientras crecíamos que nos decían no a las drogas. That is bad. No son of mine, no daughter of mine is going to use drugs in this house. Eso es malo, ningún hijo o hija mía va a usar drogas mientras esté en esta casa. But somehow, Pero de alguna forma, somewhere, de algún lugar, you had strayed away. te alejaste tanto, You lost your values. perdiste tus valores, You were far away from what they taught you. estás lejos de donde te enseñaron. Your identity was changing. Tu identidad empezó a cambiar. It will cause you to desire what once disgusted you. Te causará desear lo que alguna vez despreciaste. It will normalize what should grieve your spirit. Normalizará aquello que debería entristecer a tu espíritu. You ever see somebody that has been in church for a while, ¿Tú has visto a alguien que lleva un tiempo en la iglesia, but their heart is now going somewhere else? pero ahora su corazón va en la dirección opuesta? Man, when you would call them up, they would pick up any time of the day. Cuando tú los llamabas, ellos cogían cualquier momento del día. When you invited them that there's a men's group meeting or there's something going on in the church, they were the first ones there.
Cuando tú lo invitabas que había un grupo de caballeros o cualquier evento, ya eran los primeros que llegaban. They're not the same. Ya no son los mismos. Something's happening, something's changing inside of them. Algo está pasando dentro de ellos, algo está cambiando. They're probably going places that they shouldn't go. Posiblemente están yendo a lugares que no deberían ir. They're hanging out with people that they shouldn't hang out Se with. están reuniendo con personas con las que no deberían reunirse. This is not how I raised you up. Así no es como te crié. These are not the same values of our house. Eso no son los mismos valores de tu casa. But you're slowly straying away from the things of God. Pero lentamente te estás alejando de las cosas You're de Dios. developing new appetites. Estás desarrollando apetitos nuevos. But the enemy cannot change your spiritual DNA. Pero el enemigo no puede cambiar tu ADN He espiritual. can't change your identity in God. Tampoco puede cambiar tu identidad en Dios. Seeds have been planted. Semillas han sido plantadas. Your parents put seeds in you. Tus padres pusieron semillas en ti. A Sunday school teacher planted seeds in you. Un maestro de escuela dominical puso semillas en ti. A preacher preached and put seeds inside Un of you. predicador predicó la palabra y esa semilla fue depositada en ti. Your identity in God cannot go away. Tu identidad en Dios no puede apartarse de ti. So the enemy tries to change your appetite El enemigo tratará de cambiar tu apetito and lower you to things that bind you to him y bajar tu estándar para que te unas a él. and keep you as far away from God as possible. Para mantenerte lo más lejos que él pueda de Dios. Keep you away from your Father. Para mantenerte lejos de tu Padre. Verse 17. I got to hurry. Verse 17. Verso 17, tengo que avanzar. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Because before he could come home, Porque antes de regresar a su casa, he had to wake up. tenía que despertar. Aleluya. The verse says he came to his senses. El versículo dijo que volvió en sí. That means a person operating in the pig pen, where the pigs are, Eso significa que la persona que estaba actuando en el chiquero was not being the person he was created to no be. era la persona que él había sido creado para He ser. was doing something that he wasn't created to do. Estaba haciendo algo para lo que no fue creado. Sin had created a false version of himself. El pecado había creado una versión falsa de lo que él era. A Aleluya. desperate version. Una versión desesperada. A broken version. Una versión A quebrantada. confused version. Una versión confundida. A version that had forgotten his identity. Una versión que había olvidado su identidad. On a better day, he would have never done this. En un buen día antes él no hubiera hecho nunca eso. Living in the Father's house, he would have never gone so low. Viviendo en la casa de su padre, él nunca hubiera caído tan But he bajo. lost his identity. Pero perdió su identidad. He lost who he was. Perdió lo que él era. But finally, Pero finalmente, after going so low, después de caer tan bajo, so deep in the hole, que hizo un hoyo tan profundo, the only thing left is to look up. lo único que le quedaba era mirar hacia arriba. The only way that I can get out of this is looking up. De la única forma para salir de ahí era mirando hacia arriba. Repentance is the moment the false version of you collapses. El arrepentimiento es el momento en que la versión falsa de ti se derrumba. I gotta say it again. Repentance is the moment the false version of you collapses. El arrepentimiento es el momento en que la versión falsa de ti se derrumba. And the true son remembers now who he is. Y el verdadero hijo entonces recuerda quién es. Wake up. Despierta. Ask yourself, what am I doing here? Pregúntese a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ask yourself, why am I doing this? Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? Why am I in this hole of my life right now? ¿Por qué estoy en este hoyo en mi vida ahora mismo? Why do I feel so far away from God? ¿Por qué me siento tan lejos de Dios? Why does it feel that nothing's working out for me? ¿Por qué siento que nada trabaja para mí? Why? ¿Por qué? You need to wake up Despierta. and you need to remember one thing.
Recuerda una cosa. There is bread in my Father's house. Hay pan en la casa de mi padre. There is a home in my Father's house. Hay un hogar en la casa de mi padre. My Father is in his house. Mi padre está en su casa. And my identity is in him. Y mi identidad está escondida en él. Remember that there's mercy in my Father's house. Recuerda que hay misericordia en la casa de tu padre. There's provision in my Father's Hay house. provisión en la casa de mi padre. There's room in my Father's house. Hay lugar para mí en casa de mi He padre. had wasted his inheritance. Había desperdiciado su herencia. But the same road that led him away from home Pero el mismo camino que lo había alejado de su casa was the same road back. era el mismo camino que podía traerlo de regreso. Aleluya. That road never changed. El camino no cambia. But your direction needs to change. Es la dirección la que tiene que cambiar. I've got to go back. Tengo que regresar. I got to go back to my Father's house. Tengo que regresar a la casa de mi padre. Can I speak to you real quick, church? ¿Puedo hablarle rápido, iglesia? There are people in our community, 32822, Hay gente en nuestra comunidad, 32822, starving near a house where bread is still being served. que están muriéndose de hambre cerca de una casa donde todavía se está sirviendo pan. We have neighbors to Tenemos this church, to this vecinos de house, esta iglesia ahora mismo, where there's bread here, cuando hay pan where aquí there's life here, y hay vida aquí, but they're starving. pero se están muriendo de hambre. Guys, the church must remain a house of bread. La iglesia debe continuar siendo una casa de pan. That's what we saw here Wednesday night. Eso fue lo que vimos aquí el miércoles por la noche. God's strategy for this back to school was the following. La estrategia de Dios para el regreso a la escuela fue la siguiente. God opened the doors. Abre las puertas. He didn't want the people to just stay outside. Él no quería que las visitas se quedaran afuera. He wanted the people to come into his lobby. Él quería que la gente entrara en su He casa. wanted to receive them and welcome them. Quería recibirlos y darles la bienvenida. Some of them right away were taken to the prayer. Algunos fueron tomados inmediato al tiempo de la oración. God wanted to bring them into his sanctuary. Dios quería traerlos en su santuario. He took some of them all the way to the last building here on this property. Algunos fueron tomados y llevados hasta el último edificio que construimos. He wanted to give them groceries and give them food for their family. Querían darle una compra y alimentos para su familia. Some of them were taken over to the room, to the conference room. Algunos fueron llevados al salón de conferencias. Some of you guys never even been in the conference room. Algunos de ustedes nunca han ido al salón de And conferencias. you might have been a member of the church for a while now. Y posiblemente llevas tiempo siendo miembro aquí. But the visitors, Pero el but the visitante, community la comunidad, was treated with honor and fueron respect. tratados con honor y We respeto. opened the house of God. Abrimos las puertas de la casa de Dios. They went to the conference room and got a haircut. Fueron al salón de conferencias y tuvieron un corte de cabello. They were taken to the back outside cafeteria here. Fueron llevados a la parte de afuera de la cafetería. They were fed hamburgers and hot Fueron dogs. alimentados con hamburguesas y perros calientes. God said, I want the people to come into my house. Dios dijo, yo quiero que la gente venga en mi casa. God said, open the doors, Dios dijo, CDA. abre las puertas, CDA. I want people never to forget this place in their minds. Quiero que haya gente que nunca olvide este lugar en su mente. Because we can talk and tell them how great it is. Porque podemos decirles lo bueno que es y lo grande que es. But God said Wednesday night, I want you to show them. Pero Dios lo que dijo este miércoles es, yo quiero que lo Bring my muestres. children to my house. Trae los hijos a mi casa. Receive them. Recíbanlos. Feed them. Aliméntenlos. Pray for them. Oren por ellos. Church, I want to tell you, you did a wonderful job. Iglesia, quiero decirles que hicieron un trabajo tremendo. The Father is happy. El Padre está feliz. And if we can continue being the church of this community, Si podemos continuar siendo la iglesia de esta comunidad, then we've got to keep opening the doors for them. tenemos que seguir abriendo la puerta para ellos. We got to go out there and find them wherever they're at Tenemos que ir allá afuera y encontrarlos donde quiera que estén. and say, come with me. Y decirles, ven conmigo. And when they say, where are we going? Y te van a preguntar a dónde vamos. And you say, let's go to my Father's house. Vamos a la casa de mi Padre. Hallelujah. Aleluya. The far country may be in famine, Puede haber hambruna en esa tierra lejana. but how many can declare with me that there's still bread in our Father's house? Pero ¿cuántos pueden declarar conmigo hoy que todavía hay pan en la casa de nuestro Padre?
Repentance is not just a feeling. El arrepentimiento no es solamente un sentimiento. Repentance is action. El arrepentimiento es acción. Verse 18. Verso 18. He said, I will go home to my father and say, Volveré a casa de mi padre y le diré, I have sinned against both heaven and you. he pecado contra el cielo y contra ti. He didn't just cry from the pig pen. Él no solo lloró en el chiquero, He didn't just regret that he lost all the money. no solamente se lamentó por haberlo perdido todo, He got up. se levantó. Conviction in his heart said, I have sinned. La convicción en su corazón dijo, he pecado. Repentance El, Repentance. el arrepentimiento said, I will go home. dijo, volveré a casa. Repentance created an action. El arrepentimiento creó una acción. I mean, you're not out of the pig pen simply because you feel bad in it. Sí, tú no saliste del chiquero solo porque te sentiste mal. At some point, you must get up. En algún momento tenías que levantarte. At some point, you must walk away. En algún momento tenías que alejarte. At some point, you need to change direction. En algún momento tenías que cambiar tu dirección. At some point, you must return to the Father's En house. algún momento debes regresar a la casa de tu padre. So he turns around and he starts heading back the same road he came. Entonces se dio la vuelta y volvió por el mismo camino que lo llevó ahí. And the son began rehearsing his confession. Y el hijo comenzó a ensayar Father, I lo have que tenía que decir. Father, I've sinned against both heaven and you. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He's practicing in his mind. Estaba practicándolo en su mente. How can I tell my father I've messed up? ¿Cómo le puedo decir a mi padre que fallé? I Aleluya. turned my back on my father. Le di la espalda a mi padre. I've wasted his life, the inheritance. Gasté su vida, su herencia. And he's thinking, and he's like, what else do I tell him? Y pensaba, ¿qué más le digo? He says, I'm no longer worthy of being called your son. Ya sé, le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I'm ashamed. Estoy avergonzado. I've messed up. Fallé. Aleluya. I'm not worthy to be called your son. No soy digno de ser llamado tu hijo. I'm an embarrassment to you. Soy una vergüenza para ti. And he says, I know what I'm going to say. Ya sé lo que voy a decir. Please take me as a hired servant. Por favor, al menos contrátame como uno de tus jornaleros. Let me go to your human resources. Déjame ir al departamento de recursos humanos. Let me put my application there. Déjame meter la aplicación. Hopefully you can hire me. Espero que me puedas contratar. At least have mercy on me and just give me a job. Por favor, ten misericordia de mí, al menos dame un trabajo. Because he had a change of heart. Porque tuvo un cambio de corazón. Because he now has a servant's heart. Ahora tiene el corazón de un siervo. Now he's prepared to come home. Ahora está preparado para regresar a su casa. But it's sad. Pero es triste. He was no longer expecting to be treated like a son. Ya no esperaba ser tratado como un hijo. Shame had demoted him. La vergüenza lo había degradado. He was coming home to ask for a job. Estaba pensando en regresar a su casa a pedir un trabajo. But the father was waiting with arms of restoration and love. Pero el padre estaba esperando con unos brazos de restauración. The father waits for you today. El padre está esperando por ti el día de hoy. He's looking out the window right Él now. está mirando por la ventana. The same way my son left through that road. De la misma forma que mi hijo se fue por ese camino. My eyes are on that same road. Mis hijos están en ese camino. I'm waiting for him to come back. Esperaré que regrese por ahí. The son was walking through the hall of shame on his way back. El hijo estaba regresando por el camino de la vergüenza. But the father was running through the tunnel of love to him. Pero el padre corría por el túnel del amor. Verse 20 to finish. Verso 20 para terminar. While he was still long away, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó.
father saw him far away El padre lo vio desde lejos. because he was looking out the window. ¿Qué significa eso? Que su padre siempre estuvo observando. The son has stopped looking towards the home, El hijo había dejado de mirar hacia su hogar, but the father had never stopped looking towards the road. pero el padre nunca quitó sus ojos del camino. Then Jesus said, Entonces Jesús dijo, the father ran. el padre corrió. Come on, in that culture, a dignified patriarch is not normal for the man of the house to run in public. Mi gente, en esa cultura un patriarca respetable normalmente no corría en público. If I need something right now, Si necesitaba algo en el momento, I will order somebody to get it for me. le ordenaba a alguien que se lo trajera. Running required him to lift up his robe Correr significaba que tenía que levantarse sus vestiduras and expose his y legs. exponer sus piernas. For that culture, that's embarrassing. Para esa cultura era una vergüenza. It could cost him his reputation. Le podría costar su reputación. But the father cared more about restoring his son than respecting his reputation. Pero al padre estaba más interesado en restaurar a su hijo que en su propia reputación. Because when grace saw repentance coming down the road, Porque cuando la gracia vio el arrepentimiento venir por el camino, mercy started running. la misericordia comenzó a correr. The father ran to him. El padre corrió hacia él, He embraced him lo abrazó and kissed him. y lo besó. Oh, he must have been stinky. Debía estar oliendo mal. He must have been dirty. Estaba sucio. But the father didn't Pero al care. padre no le importó. My son has returned home. Mi hijo ha regresado. I cannot do anything more than run to him. No puedo hacer algo más que correr hacia él. The son had his speech already. El hijo ya tenía lo que iba a decir preparado. Amen. The father had his embrace ready. El padre tenía el abrazo listo. The son expected rejection, El hijo esperaba rechazo. but he received a kiss from the Pero father. recibió un beso de su padre. Come on, the father didn't wait for him to clean himself up. Vamos, el padre no esperó a que se bañara. He embraced him while he still smelled like pigs. Lo abrazó mientras estaba sucio y apestoso. He didn't say, go take a bath first and then we'll get together. No le dijo, ve, toma un baño y vuelve. He didn't say, you have some explaining to do, No son. le dijo, tienes algo que explicarme. He didn't ask him, what did you do with the inheritance No I le gave you? dijiste qué hiciste con el dinero. He didn't come saying, prove to me that you have changed. No le dijiste, pruébame que has cambiado. The embrace, the hug came before the cleanup. El abrazo vino antes que el cambio y que el baño. The father wants you to come to him. El padre quiere que vengas a él. Mercy and grace are waiting for you. La misericordia y la gracia están esperándote. It doesn't mean that the father leaves us unchanged. No dice que el padre lo va a dejar sin cambiar. It means transformation begins from his embrace. Significa que la transformación comienza con un abrazo. Man, you didn't deserve nothing, but from the minute God embraced you, Tú y yo no merecíamos nada, pero en el momento que él nos abrazó, your transformation started happening. su transformación comenzó. The father is waiting. El padre está esperando. For those that are not Hispanic or Latino, Para ellos que no son hispanos o latinos, Hispanics have a tendency to kiss each other when they see each other los hispanos nos besamos mucho. Todo el tiempo. all the time. Beso para acá, beso para When allá. I went to Spain, it's double. Cuando va a España es doble. They kiss you twice. Te besan en cada cachete. The kiss. El beso It was not approval of the rebellion. no fue una aprobación de la rebeldía. The kiss was proof that rebellion had not erased the relationship. El beso fue la evidencia de que la rebeldía no había borrado la relación. It was a kiss from a father Fue el beso de un padre for a son or for a daughter. para su hijo o para su It hija, didn't matter where they were. sin importar dónde It didn't estuviera, matter what they had done. sin importar lo que hubiera hecho. Here's my kiss. Aquí está mi beso. Aleluya. Can you stand up with me? Se puede poner de pie conmigo. Wow. He says to his father, Él le dijo a su padre, I've sinned against you. pequé en tu contra, I sinned against heaven. pequé en contra del cielo.
And after he rehearsed the speech, Y después de que lo ensayó muchas veces, he says, I'm no longer worthy of being called your son. ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The father didn't accept his resignation letter. El hijo no aceptó su renuncia. Oh, perdón, el padre no aceptó su renuncia. You can confess your sins. Puedes confesar tu pecado. I'll forgive you, God says. Te perdono, Dios le dijo, But you're still my son. pero sigue siendo mi hijo. And that hasn't changed. Y eso no ha cambiado. You're here, Estás aquí and I'm going to treat you like my son. y te voy a tratar como a mi hijo. Let's throw a party. Vamos a tirar una fiesta. Aleluya. Change his clothes. Cambia su ropa, Give him a ring dale un anillo so that everybody knows he belongs to this house. para que todo mundo sepa que pertenece a esta casa. Give him sandals Dale sandalias, because the servants don't wear sandals. porque un sirviente no viste sandalias. But when you walk into the room with your sandals on, Para que cuando entres en el cuarto con tus sandalias puestas, they're going to recognize this is the son of the house. ellos van a reconocer que eres un hijo de la casa. Aleluya. Maybe his son did shameful things. Posiblemente su hijo hizo cosas vergonzosas, But his father invited everybody to come to the party pero el padre invitó a todo mundo a que viniera a la fiesta to celebrate that my son was dead, para celebrar que mi hijo estaba muerto, but now he is alive. pero ahora está vivo. My son was far away, Mi hijo estaba perdido, but he's back home with his father. pero ha regresado a casa con su padre. Perhaps you have been living in a faraway country. Posiblemente has vivido en un país lejano. Your body is in the house, but your heart has traveled. Tu cuerpo está allá y tu mente ha viajado. Perhaps you've wasted many opportunities. Posiblemente has perdido, has desperdiciado oportunidades. Maybe you've wasted time. Has desperdiciado tiempo, You've wasted relationships. relaciones, You wasted resources. recursos. You wasted years. Has desperdiciado años. Perhaps shame has told you Quizá la vergüenza te está diciendo, you can never come back. nunca puedes regresar. You no longer belong. Ya no perteneces. You've done too many bad things. Has hecho demasiadas cosas malas. You've gone too far. Has ido demasiado But the lejos. Father is still at the Pero window. el Padre está observando a través de la ventana. He's still watching the road. Está mirando el camino por el He's que te waiting fuiste. for you. Está esperando para ti. Because there's still bread in the Father's house. Porque todavía hay pan en la casa del Padre. There's still a place at the table at the Father's house for Todavía you. hay un lugar para ti a la mesa de la casa de tu The Padre. Father's not waiting to embarrass you. Tu Padre no está esperándote para He's avergonzarte. waiting to embrace you. Está esperándote para abrazarte. Get out of that pig pen. Salte del chiquero. Come to yourself. Ven, vuelve en sí. Turn your heart towards home. Cambia tu corazón en dirección a tu casa. Today the Father is saying, Hoy el Padre dice, you are not too dirty for my embrace. no estás demasiado sucio para recibir mi You're abrazo. not too broken for my house. No estás demasiado quebrantado para entrar en mi You're casa. not too lost to be found. No estás demasiado perdido para ser You are encontrado. not too dead to come to life No again. estás demasiado muerto para volver a vivir. Come home to your Father's house. Regresa a la casa de tu Padre. Everything you need Todo lo que necesites is with me. está conmigo. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Let's just close our eyes and let's just reflect on this message right now. Vamos a cerrar nuestros ojos para reflejar, para pensar en el mensaje que hemos recibido. Father, thank you for your word today. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Aleluya. Aleluya. I appreciate you more Señor, yo aprecio más, te aprecio más. because every time I get to see who the Father is, it Porque just cada makes que- me feel Cada so que good. tengo la oportunidad de estar cerca del Padre me emociona. When I'm reminded that you're just not the creator of the universe. Cuando recuerdo que no solo eres el creador del universo. When I am reminded that you're also my Father, Cuando he sido recordado de que también eres mi Padre. I am happy to say thank you, God. Estoy feliz de decir gracias, Dios. Thank you, my Father. Gracias, mi Padre. You are my Father. Tú eres mi Padre. I am your Son. Yo soy tu hijo. You love me.
Tú me amas. You've forgiven me for all my sins. Me perdonaste todos mis pecados. You embraced me when I was broken. Me abrazaste cuando estaba roto. You accepted me when I was in my worst. Me aceptaste cuando estaba en mi peor momento. Thank you for not just being my God, Gracias por no solamente ser mi Dios, but for being my Father. pero por ser mi Padre. Thank you, God. Gracias, Dios. Amen. Amén. I want to just do one altar call real fast. Quiero hacer un llamado al altar rápido. If there's somebody that feels far away from God right now, Si hay alguien que se siente lejos de Dios ahora mismo, amen. If you don't have God in your life, si no tienes a Dios en tu vida, God is calling you by name. Dios te está llamando por tu nombre. This is your road Este es tu camino to